Murió el Papa Francisco. Hablan todos los famosos. Se armó como una cosa ahí entre los tres. Sucedió esto, ahí está, mira, justo. Wow. Cuando yo respiré hondo para cantar el Señor, ten piedad de nosotros. Es el Kiri con el que abre. Cuando yo respiré, me entró más aire que nunca. Sentí la asistencia. Y cuando empiezo a cantar con un plexo tembloroso, vos lo sabés bien, no se puede cantar. No. Salía la voz perfecta y me di cuenta que estaba siendo asistida. Todo esto y mucho más en Los Profesionales de Siempre. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Profesionales. Hoy nos toca hacer un programa bastante difícil. Tenemos que despedir al Papa del pueblo. La verdad que es hoy despertarnos con esta triste noticia, al menos para mí, fue muy difícil. Es muy difícil en este momento hacer este programa y ver la cantidad de testimonios y de cosas que ha hecho el Papa Francisco. Yo tengo que decir particularmente, a mí me cambió la vida, a mí me volvió a acercar a la iglesia, me volvió a acercar a la fe. Yo estaba bastante enojada con la Iglesia Católica, muy enojada. Sentía que no me representaba, sentía que la verdad excluía a muchas personas que lo necesitaban. Y hasta con él mismo estuve mucho tiempo enojada cuando fue la discusión del matrimonio igualitario acá en Argentina. Bergoglio había hecho una carta de unas monjas y había hablado que se ponía en contra de lo que sucedía en ese momento. Y muchos años después, cuando él asume como papa, hace 12 años, empezó a cambiar la iglesia. La trajo nuevamente a una era de futuro, a una era totalmente distinta, a una iglesia que abrazaba a las disidencias, a los que menos tenían, a los excluidos. Y eso me volvió a acercar, como a tantas personas. La verdad que creo que hoy lo lloramos por eso, lloramos porque en un mundo donde la crueldad, donde la deshumanización y donde la guerra está haciendo hoy que este mundo sea un programa, los ayude, que podamos entre todos poder despedir a este gran hombre. Creo que muchos lo conocimos, o vos, Fer, ¿no? Lo conociste como Bergoglio, tuviste la posibilidad. Sí, muchas notas que se hacían en ese momento, la discusión política que había, el titular de la ciudad de Buenos Aires, el obispo de Buenos Aires, era bastante duro y se enfrentaba, sí. Y realmente después cambió totalmente su línea, aunque que los que conocían decían siempre fue igual Bergoglio en cuanto a que era una persona muy independiente y siempre trataba de compensar. Lo que faltaba, trataba de ponerlo él. Entonces, cuando iban muy para este lado, trataba de darle una mano a los que estaban del otro y que estaban solos. Entonces, políticamente siempre fue un hombre de la compensación y por eso, a nivel mundial, a cada lugar que fue dio una palabra de alerta, sea el país que visitara, ¿no? Es que me parece que el gran logro de él como papa tuvo que ver con eso, ¿no? Porque si bien decís que tenía bastante, uno quizás lo conocía cuando estaba acá en Buenos Aires. Era más adusto, digamos. Pero igual siempre estuvo como fue un papa que estuvo muy cerca de los humildes, muy cerca de los pobres, muy cerca de los curas villeros. Sí. Tenía como una cosa de una extrema sencillez y muchos creían que cuando él asumió y tenía ciertos actos de demagogia, como el tema de los zapatos, o que nunca cambió era, su eso, cruz. es una opción de él. Por eso, que no cambió, que nunca cambió su cruz de plata. Entonces, y a lo largo de estos 12 años pudimos ver que claramente él deseaba llevar la iglesia a otro nivel. Hay algo que a mí me llamó la atención, que yo me puse a estudiarlo. San Francisco de Asís nació en 1182 y muere a los 40 años en 1226. Desde 1226 hasta ahora hubo 80 y pico de papas. Ninguno se puso el nombre de Francisco, que es el patrono de Italia. Yo digo, qué raro, el hombre más amado como santo, que era el de los animales, de los pobres, todo era Francisco. Nadie usaba el nombre de él. Y él dijo, yo me voy a poner Francisco y voy a luchar por el tema de los pobres y voy también a tener un concepto ecológico. Es el primer papa que habla fuertemente de ecología. Sí. Entonces realmente tomó una bandera
que nadie entendía por qué 800 años y nadie se lo Porque pone tiene el nombre. su origen. Sí. A la gente que no sabe, el Papa, bueno, el primer Papa jesuita, y que viene de la obra salesiana. La gente por ahí no conoce mucho la obra salesiana, es la obra que alberga a todos los pobres, los humildes, por ahí la rama más popular de la iglesia, o sea, es la que iba a llevarle medicamentos a la gente en las peores condiciones en nuestro país, o sea, Sí. él viene de toda esa historia, por eso él en sus primeras veces en el Vaticano todos se sorprendía porque comía con la gente, o sea, comía con los empleados ahí más. Eso decían En el mucho comedor. sobre Sacó el Papa. protocolo, Claro. después ese Claro, protocolo que no tenía que problema. había sobre el Papa y toda esa cosa ceremoniosa, y la verdad que la gente lo que primero le sorprendía Más la era gente. esa cercanía que tuvo Sí, con muy el pueblo argentino. y que lo demostró hasta ayer, ¿no? Sí, y- Hasta ayer en su último día, la verdad que veíamos, las imágenes son impactantes, cuando en la celebración más importante de la Iglesia Católica, él iba en el papamóvil y con toda esa gente... Y llegó la Pascua. Murió, Murió después de la Pascua. Sí, Bueno, sí, podía la haber muerto el Viernes Santo, que es el momento de la crucifixión, digamos. Pero Sí. no, fue el momento de la resurrección. Sí, tan importante, Entonces- ¿no? Para la Iglesia Católica. Tenemos a Rocío Oliva, que estuvo con Diego Armando Maradona de visita en el Vaticano, y me gustaría que nos cuente su experiencia. Hola Rocío, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. ¿Me escuchás? ¿Está la conexión? Bueno, no se escucha. Ahí. Bueno, Para la gente, para eso, continuamos. ¿verdad? Que estabas diciendo, Flor, también lo de la cercanía, me parece, ¿no? Sí. A partir de su papá, como que hubo una cercanía de mucha gente, de todo el planeta, de todo el mundo, obviamente. Y esto que decías de romper el protocolo no era algo así como, bueno, rompo el protocolo. Hay resistencias dentro de la iglesia, hay resistencia dentro con los cardenales y demás que te sugieren no, esto no, esto Claro. no. Pero Sí, pero a mí, Francisco pero a mí- sacó- a mí chico, lo que le no me sacó el parece, cristal lo al que no Papa. me, lo que no me parece menor, y por eso lo señalé, que fue cuando él se oponía al matrimonio igualitario, y yo lo digo desde este lugar, ¿no? Sí, sí. Siendo arzobispo de un país, Argentina, entonces Claro. él tenía una posición, y también Obvio. pensemos que en ese momento en la Iglesia Católica había otro papa, época. con otra línea. Entonces, cuando él le toca encabezar ese lugar tan importante de la Iglesia Católica, tiene un mensaje totalmente diferente, mucho más abarcativo. Yo quiero que me busquen el tape donde él habla de las personas, de las disidencias, de los homosexuales. Y ¿Quién dice, soy ¿quién yo soy para yo? juzgar? ¿Quién soy yo Sí, para verdad. juzgarlo? Algo Somos histórico. todos Y ante algo, Dios. chicos, por favor, no hablemos todos juntos, porque hoy es un día que de verdad quiero escucharlos, y de verdad quiero escucharlos con tranquilidad. Algo que a mí me emocionó profundamente y que me emociona de ese testimonio del Papa Francisco es cuando dice: no echen a sus hijos de sus casas por ese motivo. Eso era el Papa Francisco. El Papa Francisco que hablaba de los más necesitados, que hablaba de esta cosa de la riqueza mal distribuida en el mundo. Esas cosas quiero señalar y quiero que nos acordemos. ¿La tengo, Rocío Oliva? ¿Está en comunicación? Y- ¿Tenemos el tape? ¿Tenemos el tape? A ver, ¿podemos ver el tape, por favor? ¿Es lo que es una persona no binaria? Sí, Sí. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. Este es otro tape que también fue algo muy interesante lo que hicieron con este documental, porque juntaron diferentes personas, entre las que se encontraba una persona no binaria, una mujer, creo que colombiana, que hacía OnlyFans, Sí. después una chica que es de acá, argentina, no sé si es santiagueña, que era cristiana por el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, lo interesante que podías ver que él sobre ese tema tenía una opinión muy formada y no lo sacaban de ahí, pero él podía dialogar, Sí. podía hablar con las personas. Claro, Y a me veces parece que la lo más iglesia, interesante... Desde los años 70 la iglesia, por ejemplo, viene discutiendo qué hacer con los divorciados. Sí, Entonces dicen, a ver, no es porque esté mal divorciarse, sino que como se jura amor eterno en el casamiento, hay una cuestión, si se jura ante Dios y después se puede borrar,
La Iglesia tiene un problema a veces con eso, pero es una cuestión de la doctrina de la Iglesia. No, aún pero la es cuestión, un poco retrógrada la Iglesia. entonces, por eso, aún en eso, Sí. en lo que dice él, todos son parte de la familia de Dios y empieza a decir, cortémosla con esto de que esta gente esté fuera de la Iglesia. Y porque cambió. no Es que, está- eso es lo interesante, me parece, de lo que ha sucedido en estos 12 años, que es muy poquito igual, Sí, con hace un una montón. institución que tiene siglos, que iban, la verdad, atrasadísimos con el mundo. Y sin embargo, en muy poco tiempo lo que pudo hacer es abrir los corazones de muchísimas personas. Tengo a Rocío Oliva. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Saluda a Florencia de la B. Hola Flor, ¿cómo te va? Buenas Muy tardes bien. para todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me gustaría que me cuentes tu experiencia, que fuiste con Diego al Vaticano. ¿Cómo fue verlo al Papa Francisco, lo que sentiste? Bueno, sí, tuve el honor de ir 3 veces a ver al Papa, de conocerlo. Una vez era mejor que la otra, porque lógico que la primera vez que uno va hay cosas que no termina de entender o que quiere saber, ¿no? Uno en un momento quiere saber todo, por qué está esto, por qué hace lo otro. Entonces ya la segunda o tercera vez fue más de disfrute, de poder tener una charla, de darme cuenta de su humildad, que vale destacar, como recién estaban diciendo, que no todos los papas, o sea, él llegó y dijo, yo no quiero los zapatos Prada de 3.000 euros, déjame con mis zapatos, con la cruz de plata que la puede llevar tranquilamente, que no le cambiaba nada, ir a lavar los pies a los presos, a ir a Nápoli, que en su momento le han sacado un rosario y él con toda la tranquilidad del mundo lo pidió, por favor, devuélvame el rosario, y se lo devolvieron, o sea, ir la tercera vez a ver al Papa con la princesa Aya, que es una mujer musulmana, que sabemos que son de diferentes religiones, y sin embargo él aceptó ese encuentro, que fue la única vez en la historia que ¿Y sucedió cómo fue? esto. ¿Me querés contar cómo fue la primera vez para vos? Porque me imagino que debe ser toda una sensación el prepararte para decir, bueno, voy a ver a la máxima autoridad de la Iglesia, argentino, Papa Francisco, lo que fue la llegada al Vaticano, todo lo previo quiero que me cuentes. Sí, a ver, yo desde que voy a primer grado voy a colegio católico, así que para mí era importante, era lindo, pero no me pasó quizás lo que le ha pasado al resto que estaba de las personas que habían ido con nosotros, que se emocionaban, que lloraban. Yo estaba un poco nerviosa de, bueno, ahora cuando llego, ¿viste? ¿Cómo lo saludo? No, lo más bien. Y él vino, de hecho, y te saluda, no es que le tenés que dar el beso al anillo, como hacían otros papas. Es una persona más, hola, ¿cómo estás? A mí me tocó la cabeza como diciendo, hola, nena. O sea, fue todo muy... En su momento no sentí esa presencia o darme cuenta de dónde estaba. La verdad es que la primera vez no lo noté, pero también por su calidad y por cómo él nos hizo sentir. Sí, Y era después eso. el resto de las veces yo quería decir, bueno, quiero ser más consciente de con quién estoy y cómo estoy. Y Diego me lo describió una palabra y me dijo, bueno, imagínate que estamos yendo a ver a la persona que maneja el mundo, básicamente, que si él mueve un dedo, el mundo va a hacer lo que él diga, y ese es un poder inmenso, y además de tener, por supuesto, el poder de la palabra de Dios, ¿no? Que Sí, él y es por suerte como dice, usó esa palabra y ese dedo para el amor, ¿no? Para difundir el amor y la para empatía. cosas buenas. Exactamente, chicos. Sí, Ro, Rocío, no. estamos viendo imágenes en este momento de un abrazo muy grande entre el Papa y Diego. ¿Recordás qué te dijo Diego después de ese momento? ¿Tenés recuerdos de qué cosas te dijo Diego? No, Diego estaba enloquecido desde el primer momento que lo fue a ver, porque dijo, este Papa es distinto. Yo he ido a ver a otro Papa y le tuve que besar el anillo, y tuve que uno se arrodilla y hacer toda esa cosa que no sucedía con el Papa Francisco, porque, Claro. te repito, estabas con una persona más, por decirlo de una forma, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que no es una persona más, pero te hacía sentir muy cómodo poder sentarte, charlar con él, no estabas con un tema de tiempo. Él me decía, antes estabas con el reloj, que te apuraban, que bueno, que ya está, que siga. Y acá estábamos sentados, charlando de la vida, nos dio consejos de amor en su momento, después recibió a la princesa Aya, hicimos después al día siguiente un partido por la paz en Roma, donde pudimos plantar el olivo de la paz, y bueno, entonces fue muy lindo, y todo esto era obviamente impulsado por Francisquito, como le decía a Diego, que le decía a Francisquito, y él se moría de risa, le encantaba.
Entonces ahí te das cuenta que él te permitía también sentirte cómodo. Rocío, y bueno, ahora que estás contando que no tuvo que besarle el anillo, escuchaba a varios contar que a Francisco no le gustaba que le besen el anillo justamente porque no era muy protocolar. Te quería preguntar, antes de llegar a ese encuentro con Maradona, ustedes dijeron, vamos a pedir por algo, vamos a agradecer. Uno cuando va a la iglesia creo que siempre se plantea esas cosas. ¿Ustedes qué hablaron antes? Sí, nosotros puntualmente queríamos agradecer, estamos pasando un lindo presente en lo personal. Diego estaba con trabajo, Diego lo que le fue a decir es agradecerlo porque estaba exiliado del fútbol y en ese momento él estaba trabajando, estaba haciendo lo que más le gusta. Entonces era como una especie de agradecimiento más que pedir. Diego, sí. Perdón. ¿Recordás qué le decía a Diego ahí cuando vos estabas ahí un poco de cerquita? Porque se ven las imágenes que se ríe, Francisco también se ríe. No sé, conociéndolo a Diego, cómo era siempre de tirar un chiste, de hacer alguna humorada simpática. ¿Recordás más o menos de qué se decían? Sí, bueno, en ese día puntualmente que estamos mostrando las imágenes fue cuando estaba la presencia allá, que había muchísima cantidad de jugadores también que estaban, porque precisamente el otro día era el partido en el estadio de Roma, y estaban, no sé, Ronaldinho, Francesco Totti, y todos querían estar ahí con el Papa. Y bueno, él quiso que primero pase Diego, pasamos nosotros, estuvo un buen rato. El chiste iba más por el lado de que, bueno, vos elegís primero a Diego, sabés como somos argentinos, como los mejores, bueno, entonces por eso se reía, ¿no? Porque ¿qué le iba a decir el Papa? Pero en realidad un poco fue así porque quiso que él pase primero. Claro, además fue el acercamiento, hay que decirlo esto también, porque fue el acercamiento de Diego a la iglesia nuevamente, porque él en los 80 y los 90 rompe un poco la iglesia cuando habla del oro del Vaticano, y acá me dicen que tuvo mucho que ver que el Papa era el que levantaba el teléfono y lo llamaba, no había asistente, era toda una comunicación muy directa que tenían, y hablaban bastante seguido, por lo que tengo entendido. ¿Esto era así, Rocío? Sí, era así, la comunicación era directa, te repito, fuimos 3 veces, cada vez que teníamos que ir a Italia también, era como un poco pasar a saludar a Francisquito, como lo llamaba él, y sí, hemos ido con Guillermo Moreno, hemos ido con su mujer, que también estaban siempre con nosotros, y lo íbamos a ver al Papa, así que íbamos, y siempre que podíamos, era un poco la visita obligada, y siempre tenía tiempo, porque imagínate que su agenda súper cargada, siempre se hacía un tiempo para verlo a Diego, ¿no? Y a quienes acompañamos a Diego, por supuesto. ¿Sentís que había esta empatía que recién hablábamos de Diego, de que en su momento él tenía otra mirada sobre el Vaticano, y este acercamiento que hablaba al comienzo Flor, este origen humilde era lo que más le seducía a Diego, de que él se ponga el nombre Francisco, que hable de los descartables, que hable de los pobres, que sea un tipo cercano? ¿Sentís que ahí había esa unión también especial que Diego, o esa admiración de Diego hacia el Papa? Sí, sin duda, seguramente que esa conexión estaba. También hay una cosa que no podemos negar, para nosotros que el Papa sea argentino era un orgullo, y lo decíamos en todo el mundo a los 4 vientos, y él recontra súper argentino, Diego, era cómo no voy a estar del lado del Papa y bancarlo, y cuando lo conoces te das cuenta que es una persona que es como nosotros, ¿no? Que era argentino de pie a cabeza, porque desde su forma de hablar, desde sus risas, desde sus chistes, viste que el Papa enseguida ya cambia hasta el idioma, no, él era muy, como decimos nosotros, muy macanudo al hablar, entonces creo que por todos lados nos cerraba, y por todos lados también se compró el cariño de Diego. Sí, fue un papa accesible, accesible no solamente para los que lo visitaban, sino para sus seguidores, ¿no? Era un papa que abría las puertas de las iglesias y que abrazaba a todas las personas que querían disfrutar de la fe cristiana. Te agradezco, Rocío, este comentario, este testimonio. Gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Hasta luego. Bueno, contame, Ale, porque muchos famosos tuvieron la posibilidad y el privilegio de conocer a Francisco. Sí, en este caso, Eugenia Tobal, que como muchas personas han tenido momentos duros en su vida, evidentemente no era una visita nada más. Algo pasaba ahí y los describen todos los testimonios de las personas que fueron. En este caso, tenemos a Eugenia Tobal, que habló en su momento en Noche al Dente. Cuando vos quieras. Dale, lo vemos, por favor. Cuando estaba ahí, como que había algo que no... Bueno, era otro momento del Papa también, ¿no? Como que recién empezaba, recién había asumido su papá. Ese fue un viaje que el Papa, en su papatómetro. No. Sí, fue un viaje que había organizado mi mamá con mi papá, y habíamos sido los 3 hermanos. ¿Pero fue sorpresa lo del Papa? ¿Ustedes sabían? Sí, había que escribir como una petición.
Nosotros no somos muy practicantes, Sí. o sea, no somos practicantes ni nada, solo, bueno, cada uno elige su camino. Yo soy creyente, pero creo en muchas cosas Ajá. y tomo de muchas religiones como todo, lo bueno. Y mamá había hecho la petición, pero por la experiencia de vivir esto, como era el Papá Nuevo y demás, sabes que estábamos ahí y dijimos con mis hermanos, vamos sin teléfono, sin nada. Ya está. Porque, ¿para qué? Ya fue. Entonces nos pusimos ahí, estábamos en la baranda de los argentinos, porque hay como un corralito que van los argentinos. Y bueno, pasó esta situación, que yo estaba en el medio, uno de mis hermanos al lado y el otro del otro lado. Se armó como una cosa ahí entre los tres. Sucedió esto, ahí está, mira, justo. Wow. Que eso fue horrible lo que hicieron, porque en realidad ¿Qué? fue una cosa muy íntima. Que después Ay, no, un te leyeron los noticiero- labios. Sí, me leyó los labios, pero bueno, no importa, ya está, ya pasó. Boluda. Y como que no sé, como que hubo una cosa ahí que Un no momento. sé, sí, no hubo nada más que eso. Qué fuerte. Vos Sí. también estuviste con él. Sí, yo estuve, Flor, el equipo, tuve la suerte de estar en el 2017. Me acuerdo que, ¿se acuerdan de Guillermo Cache, que es el secretario privado de Francisco? Me acuerdo que lo llamé así medio de caradura porque me iba para Europa y justo los miércoles que hace la misa ahí en el Vaticano, le dije a ver si podía estar y tuve la suerte que me contestó. Fui, entramos, era un grupo, en esa época era un grupo muy reducido. Éramos 30 personas que entramos por otro lugar, nos revisaron, seguimos un protocolo y después vos te ibas donde estaba ahí Eugenia recién. Yo llegué ahí. Vos imaginate, Flor, que yo soy católico, tomé la comunión, pero lo que tenía Francisco, esta llegada, la llegada a la gente humilde, también a los jóvenes. Recuerdo que también en 2013 fue a Brasil y la gente joven lo empezó a seguir. Era como, para hacer un paralelismo, era como una estrella de rock, pero la energía que tenía. 3 millones de jóvenes. Mirá, 3 millones de jóvenes ahí en Copacabana, en Brasil la rompió. Bueno, cuando tuve la suerte de ver lo que llegué ahí a la grada, imagínate mucha gente que va corriendo para estar en la grada y tratar de saludarlo. Cuando lo vi, cuando salió, te juro, Flor, la energía que tenía, el carisma, el aura, llamarlo como quieras. Si no sos creyente, te juro que ibas ahí y la energía, me la estoy contando, se me pone la piel de gallina. La energía que traía él y saludó uno por uno. Uno por uno, en un momento viene y ¿sabes qué hago? Yo lo abrazo. Lo abrazo y le digo gracias por todo, gracias por este momento, gracias por la energía, gracias por cómo sos. ¿Sabes qué me dijo? No, gracias por la energía que me das vos, que me dan todos. Mira, me pongo, pero de verdad, te juro que fue un momento muy energético, muy humano, que me acercó también a la iglesia y la energía que tenía ese papa, ¿no? Esto es lo que decías vos, Flor, que era una persona humilde, pero no lo que decía y lo que hacía. Claro. El tema de los zapatos, el tema de no tener nada de oro. Es más, no dormía donde dormían todos los papas, dormía en otro lado. Una persona que era muy allegado con su gente, sabía el nombre de todas las personas que trabajaban con él, de la gente de seguridad, no se olvidaba de los nombres. Tenía mucho humor, Y lo bueno, después sacando las ideologías, él recibía a todo el mundo. No importaba, porque él decía que ante los ojos de Dios somos todos iguales. Creo que eso es lo que lo pinta al Papa Francisco, ¿no? Realmente una persona humilde, una persona argentina, que esto es lo que tienen los argentinos, ¿no? El carisma de llegar a todas partes del mundo. Mira, tengo una anécdota que lo vi el otro día, Stallone. Lo tienen sí, a Stallone, que fue a ver al Papa hace poco, hace 2 años, cuenta a un presentador, Jimmy Fallon, que es un presentador muy importante en Estados Unidos, Claro. y le dice Jimmy Fallon, ¿es verdad que fuiste al Papa? Y dice, sí, mi mujer es muy creyente, fuimos ahí, nos dieron unos rosarios, y en un momento el Papa Le se le hace- pone como se para pone. boxear. Y Stallone se le dice, realmente la energía, es más, se acerca y me dice, me acuerdo cuando era chico y mirabas tus películas. Y empiezan a bromear. Eso me parece que lo pinta Francisco, una persona muy simpática, que sabía de toda la gente que lo iba a ver. Y ¿sabes qué? Esto, de no importa cómo eras vos, lo importante que vos ibas, te abrazaba, te agarraba, lo de Tobal, en un momento ya dice que no lo reconoció al principio. Y esa foto que tiene ahí cara a cara, esa foto fue posteada por muchos diarios en Italia, como para hacer un resumen de lo que era el Papa Francisco ya en esa época. Sí, porque volvemos a hablar de la cercanía que tenía con la gente. Y hoy, bueno, como siempre, digo, hay gente que sale a hablar y viste que mucha gente dice, bueno, pero no vino a Argentina. Claro. Hoy no es momento No, de cuestionar no, aparte lo nada. tuvimos acá, Me parece Flor, que una lo que hay, suerte. primero tenemos que sentir orgullo de haber Claro. tenido un papa argentino. Y no solamente que haya sido argentino, sino que haya hecho las cosas Claro, eso. que hizo en la Iglesia Católica. Tenemos a Namá Ferreira también, que tuvo el placer de conocerlo. Hola, Namá, ¿cómo estás?
Hola Flor, hola chicos, ¿cómo están? Muy sí, bien. un día, Bueno, un bien. día, Sí, muy triste. triste. Muy triste. Contame cómo fue tu experiencia, Anamá, por favor. Ahí estamos viendo imágenes. Mi experiencia fue algo increíble, me emociona solamente pensar, porque con el Monseñor Carcer, que seguramente vos lo conocerás, Sí. una persona maravillosa. Yo fui con Bárbara Ronel, una amiga mía que vive en Milán, nos fuimos y no sé, fue una experiencia, era todo mágico, porque, qué sé yo, llegamos como a las 4:30, 5 de la mañana, estuvimos ahí, estábamos en primera fila, que es un lugar, no sé, de privilegio, yo ahí parada, esperando, y cuando venía el Papa, no sé, el corazón se acelera, viste, era argentino, me parecía maravilloso, no entro en las discusiones políticas, si vino o no vino, qué sé yo, él sabrá por qué no quiso venir. Pero no es el momento. Yo sentí una emoción, yo pensaba, Dios, yo salí de Campobello, Minas Gerais, Brasil, y estoy acá por hablar con el Papa, era algo impensado. Me emociona mucho porque cuando vino me agarró la mano, me miró y me dijo, ¿cómo estás? Yo digo, ay, Dios mío, me está hablando, no sé, es como... Y me agarró la mano, yo le pedí la bendición para mi familia, tenía la foto ahí con Taina, con todo, y para mi trabajo, que bueno, nada, y estaba con mi amiga, terminamos, y él agarrado de la mano, viste, le di un beso, cosa que como medio raro y todo, y terminamos, y qué sé yo, nos quedamos ahí abrazadas con mi amiga. No podíamos creer que había pasado esa emoción. La verdad que fue una emoción, y siempre agradecida al Monseñor Calle, que te lleva ahí arriba y al lado está el lugar donde debería dormir. Él nunca quiso usar la casa esa, es como más ostentosa, y usaba otro lugar que era mucho más simple. Y la verdad que hoy tenemos que estar muy tristes porque... Viste, fue no damos la dimensión de lo que fue Francisco, ¿no? Un papa latinoamericano, argentino, viste, desde acá, cuando él asumió, él dijo, un papa del fin del mundo. Sí. ¿Cuándo vamos a tener otro papa latinoamericano? ¿Cuándo? Sí, Y pero la ¿cuándo verdad que otro Francisco, no? Claro. Otro papa como él. Otro otro papa que fue fiel a sus Francisco convicciones, que fiel... cambió, que trató de cambiar muchísimo la iglesia, cambió muchísimas cosas. No damos la dimensión del cambio que hizo en la iglesia, ¿no? De apoyar muchísimas comunidades. Cuando fue a Brasil con el encuentro de la juventud, Claro. viste, la verdad que hoy me desperté con mucha angustia, viste, yo lo vi bastante frágil ahora, Semana Santa, incluso, viste, prendí una velita, yo soy de prender velas, chicos. Claro. Porque lo vi bastante frágil. Y pensaba, ¿cuánto tiempo más vamos a tener del Papa? Mira, la verdad que es muy triste. Yo lo veo muy triste. Cuando viví en Buenos Aires, que andaba todo Buenos Aires, viste, le gustaba, ¿no? Caminar, tomar el metro. Vos fijate, como ustedes hablaban de los zapatos, todos los papas cambian zapatos y hace los zapatos de Prada y él nunca lo quiso. Sí, sí, sí. La No verdad quiso que... cambiar. Yo estuve también con el monseñor y el oculista de él, que está ahí en la Piazza de Popolo, al lado de la iglesia, que está el monseñor Carson, que es como Argentina la iglesia, y al lado está el local, pero es un local de, qué sé yo, entra una persona, ¿no es? Sí, sí. El oculista, es un local donde entra una sola persona, porque es muy simple, es con un viejito que atiende y él va ahí. Sí, eso hablaba de su humildad. Te agradezco, Anamá, tu testimonio. No, por favor, un beso Un beso grande a enorme. todos.
Bueno, estamos recordando un poco al Papa Francisco. Igual, chicos, a mí me encantaría escucharlo a él. Yo quiero ver tapes del Papa Francisco. Quiero escuchar sus mensajes. Necesito hacerlo. Y yo creo que la gente también. Sí. Perdón, para mí fue muy difícil hoy venir a hacer el programa. Flor, Yo me levanté a las 7 de la mañana y cuando me enteré no podía ni hablar. No sé por qué me pegó así. Me pegó así porque creo que tiene que ver con lo que les decía antes. Porque tiene que ver con la fe, tiene que ver con volver a creer, tiene que ver con lo que él profesaba, ¿no? Este amor por la humanidad, esta empatía, este abrazo a los excluidos. Yo quiero escuchar eso hoy. Claro. Yo estoy bien con los famosos y me encantan sus historias, pero yo quiero escuchar al Papa Francisco, quiero que él hable, quiero que hoy nos llene con su mensaje de amor y quiero que todos nos acordemos de él de esta manera. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Eso quiero ver yo. Eso, mensajes de esperanza. Eso quiero quedarme con eso. Quiero que la gente hoy más que nunca tenemos que abrazar. Porque tuvimos un papa argentino, porque tuvimos un papa que hablaba de humanidad. Y la verdad que en estos momentos tan dolorosos, tan difíciles, y sí, vamos a permitirnos llorar. Sí, yo quiero llorar porque estoy destrozada, sí. Estoy triste. Como seguramente mucha gente que está en su casa. Y así es. Acompañemos y con estas lágrimas, con una vela, con una oración. Y quiero seguir compartiendo algunos tapes, por favor. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Volevi fare, Papa? Ma tu sai cosa significa che una persona che ha voglia di fare il Papa, non si voglia a se stesso, e Dio non lo benedice, Io non ho voluto fare il Papa. No lo queramos ir más. Mucho rápido. Porque la guerra fría del día siguiente es peligro. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? La iglesia no tiene puertas. Para que todos puedan entrar. Todos, todos, todos. Sin exclusión.
Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. Qué lindo escuchar. La iglesia no tiene puertas. Yo me crié en la fe cristiana. Yo con mi familia iba todos los domingos a misa. O sea, tomé la comunión, tomé la confirmación. Y no podía creer como muchas veces nos señalaban o nos querían mostrar a nosotros. Yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios sea esto? ¿Cómo puede ser que Dios desprecie mi existencia? ¿Cómo puede ser que Dios piense que es malo lo que hago? Y la iglesia después, Francisco lo demostró, lo hacen los hombres. Los hombres son los que dan el mensaje. Por eso me encanta escucharlo y me encanta poder compartir en este momento, porque no saben lo importante que fue para mí volver a acercarme a la iglesia, volver a abrazar lo que yo creía y lo que creo, en tener fe, porque me ayudó en momentos difíciles de mi vida, en momentos oscurísimos. Y justo apareció Francisco, en momentos tremendos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y estuvo ahí. Por eso me encanta poder compartir su palabra. Yo les dije que hoy va a ser un programa difícil, pero es así. A mí me gusta cuando en la televisión hay emoción, cuando en la televisión hay sentimiento, hay algo. Es inevitable. Yo soy una persona, yo hay cosas que no las puedo evitar. Yo soy llorona, yo soy así emocional. Y no puedo hablar simplemente con famosos sin mostrar esta parte de Francisco, que es la que a mí me conmovió y la que le abrió el corazón a tantas personas. Así que vamos a seguir en un programa difícil, seguramente. Vos que estás ahí en tu casa te estará pasando exactamente lo mismo, porque hoy no es un día más, hoy no puede ser un día indiferente, porque se acaba de morir una de las personas más hermosas que pudo haber tenido la humanidad. Vamos a ver su última entrevista, la última entrevista que dio el Papa Francisco. Ecco. Salve, Santità, come si sente prima di tutto? Mi sento sciocco. Questo lo vediamo. Ogni volta che io entro in questi posti mi domando perché loro e non Dio. Lei una volta ha detto, il 26 dicembre ci ha detto che il carcere può diventare una basilica, oggi lo è. Non ho capito bene. Il carcere oggi è una basilica, come ha detto il 26 dicembre scorso? Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. Andiamo. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ya se lo veía muy débil. Después quiero que me busquen las imágenes también de ayer, cuando él llegaba en el Papamóvil con toda esa gente aplaudiendo, gritando, celebrando las Pascuas. La verdad que nada, es muy fuerte lo que está sucediendo. Estas imágenes que se ven de la mujer que se le acerca a entrevistarlo en el auto es de la última salida previa a la despedida del Papa, que es en la Pascua, porque el último acto participa, pero en la semana, cuando él dice, a veces pregunto por qué yo estoy afuera y ellos adentro, es que va nuevamente a visitar una cárcel. Digo, claramente, no es que le dicen, che, ¿dónde va el Papa hoy? Lo eligen, el camino, dónde ir, hasta el último día decidió él dónde iba y volvió a hacer uno de esos actos que llamaba, así como primero fue a Lampedusa por todos los que mueren ahogados en el Mediterráneo, dice este Mediterráneo se está volviendo un cementerio de personas. En los primeros actos que en Italia el cementerio del mundo. El cementerio del mundo, bueno, y ahora entonces él vuelve a ir a las cárceles y este año no lo pudo hacer, pero siempre le lavaba los pies, que es los Jueves Santos se hace eso. Claro. Se le limpia, es que se siempre le lava tuvo los pies. una voz extremadamente poderosa, hasta en el gobierno anterior del Trump, cuando habló de los migrantes. Hubo una foto muy fuerte del Times cuando, ¿se acuerdan que habían separado a una familia? Y había una foto de Trump señalando y gritándole a un nenito. Y el Papa se pronunció en ese momento. Y la verdad que había que hacerlo. Había que tener... Siempre estuvo del lado de los... A ver,
Porque el Papa, lo que hay que entender es esto, el Papa anterior, Boctila, bueno, hubo uno en el medio, Benedicto, pero el que tuvo mucha implicancia así, muy popular también fue Boctila. Sí. Pero Boctila llegó cuando todavía estaba la división del mundo entre este y oeste, eran los países de la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces tenían que hacer equilibrio entre eso. Claro. El Papa llegó con un mundo completamente distinto, multipolar, donde había que decir verdades que no dependían de jugar con uno o con el otro, Y la sino frase- de hablar de los olvidados del mundo. Sí, ¿no? La frase de que los lo pinta me parece que es hagan lío. Recordemos esa frase emblemática en Brasil con toda esa gente, más de 3 millones, hagan lío, hagan lío. Y creo que esa frase lo pinta porque él hizo lío adentro de la iglesia, con lo que decías vos, Flor, que iba en contra de todo, que iba con los más humildes, con todo lo que decía que es pecado, y decía las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Me parece que dentro de la iglesia él sí hizo lío, ¿eh? Y se le paró, como se dice en la jerga, a cualquiera, no tenía importancia. Es que la cercanía, me parece Claro, que lo que por eso. generó, lo que cambió y que también al principio había sorprendido mucho en el Vaticano, que tenía que ver con esta cosa, con un papa cero ceremonioso, Exacto. cero protocolar, y eso. que de verdad quería estar cerca de la gente. Sí, Entonces eso marcó un antes y un Pero después lo en la vivías Iglesia ahí, Católica, Flor. De hecho- que ahí era todo era como solemne, era como Sí, lejano, era como distante. Y me parece que eso que trajo él fue lo que marcó el cambio de una era, ¿no? De besar el anillo al abrazo Sí. de cualquiera, que yo lo Tengo puedo abrazar también. En comunicación a Julia Núñez, que está desde la Plaza de San Pedro. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola. Bien, muy bien. Bueno, contame cómo está todo por ahí. Me imagino que sigue habiendo muchísima gente conmovida con la noticia. Sí, raro. Uy, se escucha pésimo. Está llegando gente ahora Ahí estamos viendo para imágenes. participar. ¿No me ven? ¿No ven Te las vemos, imágenes? pero se escucha, se entrecorta, depende cómo te muevas, Julia, pero estamos viendo la gente mientras vos estás hablando. Yo sé que hay parte que ya está cortado, toda Claro, los accesos al Vaticano. Está llegando muchísima Mucha gente, sí. Corta un porque poquito. en breve va a comenzar la oración del Rosario. Ah, Están preparando todo para hacer por el alma. se escucha muy mal, Julia. La verdad que voy a tener que cortar la transmisión, pero bueno, te agradezco que hayas tomado el Voy a tiempo. tratar de mover. Dale, perfecto. A ver si podemos tenerme una señal mejor y me podés contar un poco lo que sucede ahí en la Plaza San Pedro, que se está juntando toda la gente, bueno, en un día que Claro. conmueve al mundo, ¿no? Y es Porque feriado todo el mundo encima está en Italia. hablando. Claro. Sí, Esto que decías vos, Flor, que te pasa a vos y le pasa a mucha gente y a todos, es esta obsesión de él por visibilizar las cosas. Sí. Su incorrección política en determinados actos donde mencionaba cosas que, bueno, la mayoría de la humanidad hacía la vista gorda y él decía, no, Claro. fijémonos en esto también. Sí. Y después, No, dentro de de hecho, la permitió conmoción... que se investiguen los abusos dentro de la iglesia. Claro. Fue Y en muy ge- importante. Claro, y en general también hablaba de los descartables. Hablaba con el que te cruzas en la calle, que es descartable, que a nadie le importa. ¿Quién se fija en eso? Y dentro de la conmoción que hay y demás, a mí me pone un poco contento que él haya podido hacerlo. Más allá de la tristeza de hoy, que él haya podido llegar a ese lugar y se haya podido pronunciar así, siendo la voz de millones y millones de personas. Bueno, fue en la séptima votación, porque mucha Claro. gente que quizás desconoce, bueno, ahora seguramente la gente que vio el Cónclave, la película, Está muy digo, bien, sabe un poco sí. de cómo funciona o cómo fue los preparativos de elegir un papa. Y en ese momento fue la séptima votación. Cuando lo eligen. Y yo me La acuerdo, yo fumata. estaba de viaje en ese momento con mis hijos, con mi familia. Mis hijos eran chiquitos, tenían 2 años. Y lo fuerte que fue cuando anunciaron... nosotros saltábamos con mi marido y no podíamos a creer. todos nos pasó. Claro, porque, ¿Te acordás de ese estábamos momento? en un lugar, porque no estábamos acá en Argentina, estábamos afuera y los pocos argentinos, y era decir, el Papa es Y argentino. los el Papa periodistas es que estaban ahí, argentino. no lo podían creer, me acuerdo, Claro, que sí, fueron a sí. ¿Y te cubrir. acordás de ese momento? Todos creo que nos acordamos dónde ¿Te acuerdas estábamos. que fuera en ese hoy? momento. Estábamos comiendo un helado con mis hijitos y fue una emoción tan grande, tan enorme. Pero la emoción después es lo que ha hecho, ¿no? Y la vara, Porque el legado. la vara alta que deja, ¿no? Porque ahora digo, Claro. el próximo papa, ¿qué va a pasar? Deja Claro. una vara muy alta. alta, Lo sí. que veíamos todas las fotos de la gente que lo fue a ver, él abrazaba, no tenía problema. Eso antes era un beso a un anillo.
Mirá Claro. cómo cambió. Él hizo lío adentro de la iglesia. Mirá, por eso ahora hay que está ver. tomando un mate. Mirá, por eso, mirá eso, mirá Hacía eso. cosas, sí. Pero ahí te das cuenta, Flor. Él se Dejó fue la así. vara muy alta. Y no me parece menor decir que hubo 3 millones en Brasil, 3 millones Perfecto. de jóvenes, Exacto. porque le devolvió la fe a los gran jóvenes, parte de la juventud, Hagan lío. que estaba totalmente alejada por estas Sí, cosas que vos decías. claro. Yo en ese momento y un montón de amigos que no entendíamos el mensaje que la iglesia nos daba, un tipo cercano que te diga, no pasa nada. No pasa nada con tu sexualidad. Sos hijo de Dios. No estás cometiendo ningún pecado. Lo hizo con los presos, lo hizo con las personas que casados en segundas nupcias. Sí. Era un tipo que entendía que la vida no era como la iglesia nos estaba enseñando a vivir y que puso un freno y a partir de su ejemplo, Perfecto. porque hay algo que siempre se dice que es predicar con el ejemplo. Claro, pero cual. eso puede tener por su origen. Su origen jesuita Sí. salesiano. Yo fui a colegio salesiano en la primaria y nuestra misión era ir a los barrios de emergencia y ayudar a la gente. Y yo me alejé bastante de la religión y me acuerdo que ahora en el último tiempo, por un tema que tuve de salud con mi hijo, nos rebotaban de todos los colegios a mi hijo y le abrieron la puerta en un colegio salesiano. O sea, y le dieron lugar ahí. Y para mí, que estaba alejado de eso y que mi familia es re católica, digamos, es Claro. como un volver a ver. Es lo que predicaba siempre el Papa Francisco, esto de darle la mano al que nos puede, ayudar al más humilde a que se integre con los demás. Claro, sí, coincido. Sí, sí, es, sí. es que era eso. Era lo que él siempre decía, ¿no? Y sobre todo esta cosa de mirar, porque aparte quizás ahora que la gente lo conoció mundialmente, vos conocés cada historia que se cuentan de él, de las cosas que hacía acá en Argentina y de lo cercano que estaba a los más humildes y la justicia social sobre todo. Una palabra que hoy por hoy la toman como si fuera mala palabra y él constantemente hablaba de eso. Decime. Que hoy Jorge Gastón Recondo nos contaba en la radio esta mañana un testimonio Sí. que él era muy cercano a Bergoglio antes de ser Francisco. Sí. Y que conocía a cada persona que dormía en la calle alrededor de la plaza de su iglesia. Sí. Y averiguaba las fechas y se encariñó en especial con una mujer que cumplía en mayo y todos los mayos le mandaba una caja de alfajor que averiguaba que a esa mujer le gustaba. Eso, o en otro momento le pidió a un sacerdote que lo lleve a las 4 de la mañana a la estación de Gleu. Sí. Y cuando llegó a la estación le dijo, bueno, lo llevo a la iglesia. Y le dijo, no, déjame acá. Quiero ver cómo viaja la gente a las 4 o 5 de la mañana. Porque si yo le hablo a un tipo en mis homilías de lo que es el trabajo y el sacrificio, no puedo no saber qué es viajar en el tren. Bueno, uniendo a lo que vos estás contando, una de las frases que él tenía, que también que me hizo acordar lo que estás mencionando, que decía, yo quiero pastores con olor a oveja. Ahí lo pintaba. Sí, Claro. muy bien. Linda Que metáfora. caminen, Eso, que caminen, eso que estén. Eso era Claro. Bueno, y él, cerca una de las la cosas gente, que decía... el contacto con la gente. O sea, hay algo que de verdad no sucede. Pero lo disfrutaba, Esto Flor, lo que- disfrutaba. Te das cuenta Sí. la energía que tenía. Yo me acuerdo que estaba ahí, no sé, la gente que había abrazó uno por uno. Le dedicaba tiempo a todo. Y eso no se compra. Eso No se viene, compra. viene de Tal adentro. cual. Es la Quiero seguir energía lo que quería hacer él. compartiendo- Sí, ya lo creo. Quiero seguir compartiendo algunas frases hermosas del Papa Francisco. Momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Se dice por ahí que a África a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después. Qué placer escucharlo. La verdad que nada, seguimos conmovidos. Bueno, las redes sociales explotaron de mensajes y de gente que se pronuncia en esta despedida al querido Papa Francisco. Escuchame una cosa, Fer. ¿Le hiciste nota alguna vez?
No, lo que sí pasó, yo tuve una experiencia muy particular en Intratables, porque había una discusión sobre Francisco antes de que asumiera, cuando se discutía, había 2 sacerdotes que él le ordenó que se fueran de Flores, que se fueran de la zona donde estaban militando, y los sacerdotes no aceptaron. Y después quedó la sospecha de si él tuvo que ver con que ellos fueran presos, y ahí desapareció la hija de Mignone, que era del CELS, era un integrante del CELS, igual que Berbisky. Bueno, y Alicia Olivera, el día que asume como papa, era integrante del CELS y quiso ir a hablar a Intratable. Y no podía hablar. Y un día me dijo uno, por lo que hiciste vos, el papa se reencontró, se amigó con el gobierno argentino, porque no, el gobierno argentino no lo quería, estaba como enojado. ¿Cuál era el tema? El tema era que no la dejaban hablar y la mujer dice, yo quiero solo decir una cosa. Hay un obispo, Angelelli, que fue asesinado por la dictadura, que quiso salvar 2 seminaristas. Y los 2 seminaristas se los mandó a quien hoy es el Papa Francisco, y él los salvó. Si fuera cierto todo esto que están diciendo, Angelelli no lo hubiera elegido a él para salvar a esa gente. Y la verdad, esa cuestión que dijo ahí puso en cuestionamiento todo lo que se decía de él. Y decían, bueno, que él no lo difunda no quiere decir que yo soy fundadora del CELS igual que los otros y sé lo que hacía Francisco, que en ese momento era Bergoglio. Claro. Y toda la gente que sacó del país. Entonces, bueno, se creó, ahí todos dijeron, che, pero entonces lo estaba este hombre, hablaban de esto de él. Y bueno, entonces eso permitió que después el gobierno argentino tuviera una representación distinta y un buen contacto con Francisco en aquel momento. Pero al principio fue tirante. Tirante, ¿no? Pero duró una semana. Cuando, sí. Lo que pasa es que ya esto venía de Néstor Kirchner, ¿no? Por eso, por ahí tenía la pica, pero ¿no? cuando lo sumo, ¿qué pasó así? A la mujer, a Alicia Olivera, que había sido una mujer que luchaba por los derechos humanos, la invitaron a viajar, el gobierno argentino dice, che, invitémosla a viajar porque esta mujer era íntima amiga de él, luchó por los derechos humanos y cuenta esto. Cuando Francisco, que había asumido hace una semana, se entera de esto, dice, bueno, voy a hacer una cena con el gobierno argentino en el Vaticano, un almuerzo fue, y los voy a recibir porque realmente me entero que vos venís. Por ella lo hicieron y el gobierno argentino se amiga con el Papa a la semana de asumir, porque al principio acá no querían ni nombrarlo. Claro, sí, ¿Se entiende? Y se recompone toda la relación. Y era porque la dejaron hablar, porque la mujer no podía, levantaba la mano y como en los programas, viste, cuando hay mucho panel también se pelea. Y yo dije, déjenla hablar a esta mujer. Entonces me dice, por lo que hiciste vos, ¿qué hice yo? Nada, hacerla callar a los demás. Sí. Y la persona pudo explicar y ahí se conoció otra versión de Francisco que no se conocía. Claro, es que la verdad que le han dicho de todo, hasta el mismo presidente Milei, después de las cosas que había dicho de él. Tenía las manos llenas de sangre, había dicho. Por eso, y después, sin embargo, él, mira la grandeza que tuvo de recibirlo. Bueno, hoy nos contaban que el presidente suspendió su agenda porque viaja al Vaticano a la despedida del Papa Francisco. Y también se encontró con Trump. Y con Trump, cuando estaba no sé si fue, creo que fue en el gobierno anterior de Trump. Claro. Él hace la misa en México, en la frontera, cuando Trump dice que iba a levantar el muro. El tipo se vaya, es una misa en la frontera. Pero se encuentran en el Vaticano también, se encuentran en el Vaticano y tienen porque él no le tenía miedo a nadie, ¿no? Le hablaba a todos y a cada uno le decía su verdad. Flor, cuando decías recién de las diferencias que tuvo con Milei, me acuerdo que Lali Espósito en algún momento también le ha contestado alguna de sus frases. Y también después reconoció todas las reformas que hizo en la iglesia para la evolución, ¿no? Y lo busqué, fue en el 2019, porque me acuerdo mucho de ese momento, donde el Papa para el Día de la Mujer habló de que la mujer embellece y tiene el valor de donarse, entre otras cosas. Y Lali le contestó, hacemos muchas más cosas que embellecer y donar luz. Mire lo que pasa en la calle con nosotras, saludos en su país que está en plena revolución. Y él es como que siempre se mostró con ganas de seguir evolucionando, aprendiendo y escuchando, ¿no? Las cosas que los demás le dicen en la calle. Esa es otra asignatura pendiente de la iglesia que tiene que ver con las mujeres. Falta igual todavía. No, por eso falta muchísimo, pero la verdad que estaba muy, muy encaminado el Papa Francisco. Vamos a ver qué sucede ahora. Pero como les decía al principio, la verdad que en un mundo tan desigual y tan oscuro, con cada vez mensajes de odio más profundos, es lamentable que haya sucedido justo en este año que se haya muerto el Papa Francisco. Vamos a continuar con Mario Masachesi. Hola Mario, ¿cómo estás? Te saluda Florencia Hola, de la B. Flor. ¿Cómo andás, ¿Cómo Mario? te va? Muy bien, ¿vos? Y acá, revolucionado, yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a hacer el noti
Así que imagínate que abrí los ojos y me enteré de la noticia, así que fue un día más acelerado y además de impacto, ¿no? Para Sí, me todos. imagino. Ahora ya estamos asimilando la noticia, pero apenas ocurrió fue como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Por dónde empiezo el día? Sí, pero con Así una que- profunda tristeza también, ¿no? Porque se fue un líder de la Iglesia Católica que era una persona muy humana. Sí, que digamos, hay varios mensajes y también varias críticas, como todo, ¿no? Nadie es perfecto, ni el Papa, siempre digo yo. Pero creo que una de las cosas que debemos reparar en un mundo donde tanta opulencia y tanto se muestra y tanto se miente, sobre todo, creo que la austeridad ha sido uno de sus grandes principios. Esto de lo simple, lo sencillo, donde vivía, en toda la opulencia del Vaticano, llegar al papado con sus propios zapatos, que esta mañana hablamos con el cura que le llevó los zapatos de Buenos Aires a Roma, porque él se fue con un equipaje sin saber que se quedaba para siempre allá, ¿no? Claro. Entonces, ese mensaje de austeridad, de sencillez, me parece que es un mensaje que nos hace falta, ¿no? Es un baño de realidad para todos, en esto de que tal vez vivir más simple, más sencillo y con la mirada hacia el otro es lo que también nos está haciendo falta a los argentinos, a todos en general. No estoy Sí. hablando ni de un sector. Sí, tal cual, vez coincido. algunos más que No, otros, coincido ¿no? Pero- completamente. Sí, eso, pero mirar tomar al un otro, la poquito de empatía, eso. ¿no? La empatía, el Absolutamente. amor. Y él ha tenido mucha empatía, más allá de mensajes y de intentos, que yo te escuchaba recién que decías que las mujeres tal vez han sido también una asignatura pendiente, ha tenido muchos gestos individuales. Yo no lo quería nada, Bergoglio, ¿eh? Sí. Porque en la época Yo de tampoco Movilero te era digo, muy- no, simpatía, no sé qué es una simpatía. En la época Era del- muy cabrón sí. con los periodistas, era Ah, ¿sí? cabrón, nos ladraba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pero vos sabés que una vez me tocó ir a cubrir una homilía, y fue una homilía especial porque fue a los pocos días de Cromañón. Claro. Nadie contenía a los familiares de Cromañón, nadie, Y él y había sí. empezado la repartija política de culpas y todo eso. Sí, sí. Y recuerdo que en la Plaza de Mayo él convocó una misa para abrazar a las mamás y a los papás y familiares de Cromañón y también a los sobrevivientes, y tuvo una frase que yo aún hoy me hace llorar. Dijo Bergoglio en ese momento, no el Papa, Bergoglio, dijo: hay una frase peyorativa que manda llorar a la iglesia a la gente. Y yo les digo, es la iglesia el lugar donde tienen que venir a llorar. Y a mí, no sé por qué esa frase me emocionó mucho, porque el llanto y las lágrimas tienen mala prensa, Claro. y a veces las reprimimos, las escondemos, no tenemos... Que haya un lugar donde podemos llorar nuestros dolores, nuestra sangre, nuestros muertos, nuestros desaparecidos, es maravilloso, que se abran las puertas de una iglesia para que vos puedas ir ahí a contenerte o que te contengan en medio del dolor. Y a mí ese día me cambió la imagen de él, me cambió mucho. De hecho lo fui a ver a Roma, ni bien asumió como papa, y cuando... ¿Y cómo fue esa cuando- visita? Contame, porque estamos viendo imágenes. ¿Cómo fue? Porque me imagino que no es lo mismo verlo en la plaza como arzobispo que visitarlo ya o conocerlo como papa. Sí, bueno, con todo lo que implica, ¿no? Éramos muchos argentinos que estábamos en esa especie de corralito, pero a mí, esto no lo conté nunca, me pasó algo transformador para mí que tiene que ver con la fe. Alguna gente dirá, estará volado, no, es mediodía, no tomé nada, no fumé nada, quédense tranquilos, estoy en plena conciencia porque yo ese año había ido a la India en un viaje muy transformador para mí, y después decidí ir a verlo al Papa, no sé por qué, todo en el mismo año y en poquitos meses. Claro. Después que estuve ahí le hice un pedido muy personal y un agradecimiento. Y vos sabés que cuando volví de Roma, después de ese encuentro, fue la única vez que yo pude soñar a mi madre. Nunca la había soñado antes y nunca la soñé después. La soñé en el avión, volviendo de Roma. Fue un sueño muy maravilloso, muy liberador, de un encuentro con mi madre donde podíamos mirarnos sinceramente, yo a ella y ella a mí. Qué bueno. Y yo siempre digo, no sé si fue eso, si no lo fue, no lo sé, a mí me pasó, ¿viste? Claro, No, sí. entonces recuerdo con mucho cariño ese encuentro, porque creo que
cuando uno le pone buena intención o una intención muy particular, no vas porque sí, no fui como Claro. turista. Sí, sí, sí. Fui a experimentar qué me pasaba por dentro. El turista ve, el viajero vive. Yo fui a vivir esa experiencia. Y creo que cuando uno vive las cosas, algo dentro algo dentro tuyo se transforma. Y a Sí. veces se transforma para siempre. Sí, seguro. Chicos, ¿quieren Sí. preguntar? No, bueno, Mario querido, bueno, ¿qué pudiste intercambiar con él? Digo, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo noto es que él le ponía alegría a todo. Recién veíamos unas imágenes que le sacaban foto y él posaba tomando el mate. ¿Qué recordás? Si te dijo algo particular, si hizo algún chiste, porque tenía esa personalidad distinta, diferente. No, fue todo muy rápido, fue en pocos segundos, había mucha otra gente, en cada uno reparaba unos instantes. Yo también soy como muy ubicado y muy cuidadoso de no joder a nadie, entonces no, tampoco, y además me sentía, digamos, frente a semejante figura, decir, yo estoy acá, ¿viste? Claro. Te pasan un montón, te pasa la vida como una especie de película. Claro, A mí lo que me maravilla de él, yo conozco mucha gente que lo conoce, Sí. que conoce a Bergoglio, y a mí lo que me maravilla de él es cómo ha seguido llamando, por ejemplo, no sé, hay una monja que ha trabajado mucho por la comunidad trans, Sí. y yo sé que la llamaba todos los domingos para Mira. saber cómo estaban las mujeres trans. Mira. Hay unos curas que están trabajando con la comunidad LGBTQ+, aquí en Buenos Aires, que de hecho yo he hablado mucho con ellos porque me han llamado para dar charlas, y yo sé que él les ha dicho, aunque todavía queda mucho en ese sentido, abran las puertas de la iglesia, hablen sobre el famoso hagan lío, pero una cosa es la frase y otra cosa es el hagan lío en hechos, ¿sí? Que la iglesia haga cosas que antes no había hecho. Y esas charlas que he tenido con gente que lo conoce y que recibía el llamado en algún momento de la semana de manera inesperada y sorpresiva, Claro. porque él estaba interesado reparando en pequeñas grandes obras que se estaban haciendo, que me parece que yo creo que por ahí empieza el cambio. El cambio empieza por cómo vamos mejorando nuestro metro cuadrado. Claro. Y hay gente que ha mejorado mucho ese metro cuadrado a partir del mensaje del Papa, a partir de esta apertura de la iglesia que él promovió hasta donde pudo, y a partir de este seguimiento que él hacía, de tal manera que, diciéndote, mirá que yo te estoy siguiendo, Claro. Ojo, que no solo lo digo en los grandes escenarios o en ese lugar descomunal que es el Vaticano, sino que también a través de este llamado. Y eso me parece maravilloso. Mario, además era como compensaba, como decía Fer al comienzo, porque él tenía toda una estructura atrás que no estaba preparada quizás para ciertos cambios, y esto que vos decís que iba a los cimientos, al metro cuadrado, y tenía que surfear un poco en soy el Papa, pero la iglesia hay que mirarla para adelante y hay que ir transformando las cosas y evolucionando, ¿no? No, y además, quienes estaban mejorando ese metro cuadrado eran resistidos por la misma iglesia. Claro. A la monja la echaron, a la monja que trabajaba con las trans la terminaron echando y sacándola porque era incómoda. Claro. ¿Entendés? Entonces, recuerdo una frase que me dijo, porque ella lo llamó preocupado, y le dijo, las mujeres trans son los leprosos de la época de Jesucristo. Y la idea, la tarea, no porque las mujeres trans sean leprosas, No, digo, no, es un, no, en cuanto a la considerable. religión, Sí. se entiende, ¿no? Por Sí, favor. sí, no, se entendió. Y él le dijo, por favor, integralas, sumalas, abriles la puerta, que vengan a misa, que vengan a trabajen juntas. Y eso es maravilloso. Yo incluso con un cura amigo que tengo, que tenía como una relación bastante frecuente con él, muchas veces, ¿viste? Me dijeron, che, ¿qué más podemos hacer de la iglesia para esto que propone el Papa? Y yo siempre le decía, mirá, llamen a las víctimas de los curas pedófilos y escúchenlos, porque la iglesia todavía no se ha dado ese espacio de, en el ámbito de la iglesia, escuchar a las víctimas de la iglesia. La iglesia también tiene víctimas. Sí, tal cual. Y esto no involucra a toda la iglesia, involucra a delincuentes Algunos hombres, vestidos claro. de sotana, ¿me Sí, entendés? tal cual, Entonces, coincido. había un movimiento de ¿cómo hacemos esto? Porque es realmente revolucionario. Sí, tal cual. Mario, te agradezco esta comunicación. La verdad que hermoso todo lo que contaste.
Un beso y a seguir trabajando en este sentido, desde Sí. nuestro metro cuadrado, Sí, que tal hay cual. mucho por hacer, Flor, todavía. Queda Hay muchísimo, muchísimo. Muchísimas Besos. gracias. La verdad Chau, que chau. hermoso escuchar a Masachesi y sí, coincido. La verdad que eso que cuenta es así. Lo de la monja que trabaja con las trans, lo de estuvo siempre como con mucho contacto y otra cosa que no me parece menor también, que fue lo que mencionaba al principio, que fue una de las pocas personas que estuvo cerca de los familiares de Cromañón cuando todo se empezó a apagar, cuando las cámaras empezaron a irse con otros temas, como suele suceder. Bergoglio estuvo ahí acompañando a las familias de esa tragedia tan espantosa. Tenemos más tape del Papa Francisco, miren. Yo me había enterado que iba a ser papá. Veíamos a Marley ahí con Mirko. La verdad que nada, es impresionante la cercanía que tenía. Una ¿no? inquietud más también, lo que dice Marley no es menor. Quería decirle, a ver, él sabía que yo iba a ser papá, papá soltero, ¿viste? Sí. El miedo por ahí al prejuicio y él con tan amorosamente diciéndole que te llene de ternura, lo cual demuestra esto que decimos, desprejuiciado totalmente. La verdad que hoy hay una evolución, vos decías hoy al comienzo, de Bergoglio al Papa, es como que tomó una responsabilidad distinta. Claro. Bueno, Bueno, dijo, los "Che, religiosos- el mundo Es tiene que ir para otro A lado". mí me parece que habla de que todas las personas somos humanas, ¿no? Obvio. Y que uno, digo, los humanos somos cambiantes por naturaleza y ya con un puesto de absoluto poder. Igual, digo, se tuvo la valentía los de que decir creen, cosas. los que tienen la dicha de la fe, que son creyentes, generalmente te van a decir que es la acción del Espíritu Santo, que cuando se convirtió en papa tuvo un cambio como para, más allá de que todos los que Claro. hablan y que lo conocían profundamente antes de ser papa decían que era una persona que muy justa y muy luchadora, es como que hubo una mejora. Es como Una que- evolución mientras se una ocupó el evolución rol. cuando se convirtió en papa. Es como que decís, ¿qué le pasó Y de en el hecho- sentido? Porque además la responsabilidad, vos tenés que pensar que él tiene toda una acción de su obra y hasta el último día la cumple. Se lo veía ya Es tremendo deteriorado. eso. Y dice, Es tremendo cumplo hoy, eso. cumplí mi obra, me voy. Y hay una grabación que no sé si se encontrará muy linda, que lo escuché, yo dije, nunca vi una persona hablar así. Le preguntan por la muerte al Papa. Y el Papa sí, dice, me van a enterrar en tal lugar, que yo soy devoto, estoy muy contento, ya elegí el lugar. Yo dije, la mayoría de la gente tiene un miedo terrible que se va a morir, no quiere saber nada. Bueno, que de le hecho hable. el médico le había Y no, recomendado el día de Pascuas que se guarde, que no salga y no hizo caso porque él quería estar ahí y lo dio todo hasta el Bueno, final. Y no de va a hecho, estar, no lo entierran en el Vaticano, va a esa iglesia. A esa una iglesia que eligió y chiquitita, todo, que hay pero algunos lo dice papas con un ahí. brillo en y la no cara quieren que que yo le dije, pongan qué Papa raro. Francisco, quieren porque que solo esté su nombre porque pues, esto de sentirse uno más y cercano a la gente. Creo que tenemos el tape que vos te estabas mencionando, Fer, creo que es este. A ver, lo vemos, por favor. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Hay un capitel muy lindo, medieval, en la catedral de Vézelay. Yo no sé bien, debe ser de siglo IX o siglo XI, pero ahí, sur de Francia, Vézelay. El capitel es muy lindo. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama. ¿Quién gana al final? Y gana este. Siempre. Ahí estaba hablando el Papa de la muerte. ¿no? Qué fuerte, la verdad que yo no puedo creer todavía. No puedo creer que haya sucedido, si bien uno veía que estaba mal, siempre esa fe, ¿no? Yo tenía la esperanza de que él salga adelante y que teníamos... Bueno, él tuvo, es un hombre que llegó a la edad que llegó, que es una edad importante, pero además él tuvo una operación en los años 50, él tenía un lóbulo menos del pulmón. Entonces, todo el tema respiratorio ya es como tener 6 partes en el pulmón, te falta un quinto, digamos, te falta un sexto, tenés 2 partes en un pulmón y 3 en el otro. Cuando empezás a tener complicaciones de respiratorias, se agrava eso. Y la verdad que lo ha llevado con una hidalguía y una
dignidad impresionante, ¿no? Sí, la verdad que Que sí. te recuerda a la muerte de Maradona, esa gente vos pensás que es eterna. O sea, Sí. te pasa sí. esa sensación, ese vacío. La frase de Maradona es muy grande porque Maradona siempre decía, yo soy más grande que Pelé, que yo Claro. siempre estaba en esa pelea. El día que lo fue a ver al Papa salió y dijo, el Francisco es más grande que Maradona. Ese día por lo menos me conoció. Aprovecho para meter el bocado que está bueno dentro de algo que me pasaba, Flor, que veo, es cómo en este mundo frívolo de artificio, de fama y demás, la gente súper mega famosa iba choluleada, por ser un modo, admirada por ver al Papa. Era la figura, él era porque generaba algo de sabiduría tan profunda. Y por ejemplo, Messi tuiteó, aprovecho para decirlo, dice: un Papa distinto, cercano, argentino, que en paz descanse Francisco. Pero viste esta frase, un Papa distinto. Es que para mí dejó a los argentinos en lo más alto, dejó a los argentinos allá, porque vos decís, qué bueno que haya sido argentino. ¿Cómo estás, Jimé Monteverde? Te doy la bienvenida en este día tan especial. La verdad, me imagino por lo que estarás atravesando, pero bueno, tuviste la posibilidad y el honor de conocerlo. Sí, el año pasado, hoy hace más o menos 10 meses que lo vi por primera y por última vez, increíble. Hoy cuando me levanté con la noticia no lo podía creer. La verdad que es más allá de todo lo que significa, también es como un mandatario del mundo, ¿no? Era como una persona muy fuerte mundianmente. ¿Y cómo para fue? todas ¿Cómo las se dio religiones. ¿Cómo se dio la visita? En realidad fui a trabajar para una fundación que él tiene de refugiados en el Vaticano. Me quedé en el Vaticano y cocinamos para la fundación. Y bueno, y fuimos a hacer la visita para conocerlo. Y estábamos todos como en la comitiva que iba y de repente todo el mundo, como viste, te cuidan para que él se vaya acercando de a poquito. Y de repente veo que lo toca, él estaba en la silla de ruedas, caminó desde cuando llegó para dar la homilía y después lo subieron a la silla de ruedas para saludar a todos los que estábamos ahí. Y de repente veo que lo toca a la persona que la estaba llevando y que como que me mira y le dice como que me lleve para mi lado. Yo no sabía, yo empecé a mirar a quién tenía al lado para ver ¿A dónde iba? Claro, Pensando que era a vos. dónde iba, obviamente. Nunca pensé que era yo. Mamá, yo me quedé como más lejos de todo el grupo con los que yo iba, me quedé como más lejos porque me intimidó. No sabía si quería saludarlo o no. Me dio como una sensación tan Pudor. fuerte. Y lo veo que viene directamente para mi lado y me dijo, decile a Mirta que la veo todos los fines de semana. Me dijo, y vos me haces reír mucho, me dijo, pero no se lo digas al aire, decíselo en secreto, me dijo. Mira. Yo cuando, Te dice, ¿viste no puedes cuando no creer. entendés? Sí. No lo pude procesar en el momento. Y Después dije, tenés que decirnos que dijo Mirta. claro. No, bueno, la verdad que para ella también era un orgullo que, imagínate que entre toda esa gente se acordara de que la vea Mirta y además de verdad que la veía porque además me conoció, o sea, Claro. eso Es que es lo raro. él muestra, estaba muy conectado con la Argentina, tenía como Muy esa conectado. nostalgia, o sea, de su país, ¿no? Porque hay muchas anécdotas que cuentan. Y él decía que Buenos Claro. Aires, dice, lo que extraño es perderme en las calles de Buenos Aires, porque dice, a mí me gustaba callejear. Esto que contaste vos de que se metía en los subtes, en el colectivo todos y los todo. lugares, sí. Bueno, él dice, Roma no lo podía hacer Lo ya, hace, porque claro, era muy sí, conocido. Yo lo conocí cuando era Bergoglio, porque Jorge Ginsburg lo entrevistó en Mañanas Informales. Claro. Y él llegó como Bergoglio, como el cardenal Bergoglio, y verlo después como papa, a mí después de tantos años, era como una sensación rarísima porque él llegó, saludó a todo el mundo con sus mismos zapatos que dice que llevaba, y verlo, hablar con Jorge y verlo después como papa. Yo me acuerdo perfectamente el día que me desperté, bueno, como todos los argentinos, y teníamos el papa argentino. En ese momento que te dicen Habemus Papa y el Papa es argentino, en ese momento se te ponía la piel de gallina. Sí. Y era encima esa persona que conociste. Claro, exacto. Y después, ¿cómo fue? Porque me imagino que así todo, a pesar de que haya tenido esa confianza de hablar del programa en que trabajabas, ¿cuál fue tu sensación después de haberlo visto?
Es que es como es algo fuertísimo, porque es como, no te das cuenta ¿viste? Cuando decís, después como que lo procesé y cuando veo las fotos y veo que él se estaba riendo conmigo, agarrándome la mano, diciéndome eso, es como, no te imaginás que el Papa te ve a través de una pantalla. Es una cosa muy... Después imaginarte al programa siguiente que vos decís, capaz me está viendo Francisco en este momento y vos estás al aire. No, ¿viste? Diciendo... después como que caí en... viste, es muy fuerte lo que te pasa que una persona como el Papa me haya hecho ese comentario. Imagino que se lo contaste a Mirta apenas llegaste. Sí, obvio. No se lo dije en secreto. Le dije, no se lo voy a decir en secreto, voy a pecar, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿No le hiciste caso? ¿Y qué te dijo Mirta? No, y bueno, Mirta, nada, le encantó el comentario y bueno... Aprovecho que contás esto, me da gracia, hay una anécdota muy, muy graciosa del Mago Sin Dientes que viajó, estuvo con Francisco. Sí. Y medio que la guardia que está ahí, que cuida, que custodia, medio que lo estaban por sacar, una cosa así. Dice que Francisco lo ve. Está la foto Porque con estaba él. con Galera, ¿no? Estaba con la galera, está la foto. Y chicos, si quieren, hay un audio de él también, si lo quieren compartir. Y le dice Francisco, Mago, ¿qué hace acá? Le dice. Esa cercanía, veía la tele de acá. Eso es impresionante. Es extraordinario. La humanidad ¿viste? De esa persona que es tan importante mundialmente. Está cumpliendo una función, pero tiene como una identidad. Y él, me contaba Guillermo Karcher, que trabaja y trabajó con él en el Vaticano, que también es argentino, que fue su mano, que es el que lo lleva a hacer los anteojos, me mostró la óptica porque fui a tomar algo con él, después ahí nos invitó ahí que él da, en la Plaza del Pueblo tiene su iglesia, y a la vuelta está la óptica en donde el Papa se hacía los anteojos. Así que me contaba donde fuimos a ver la óptica que salió en televisión y en todos lados. Y también conocí al que le hacía el helado de dulce de leche. Claro. Ahí en el Vaticano, él era fanático del helado de dulce de leche. Y hay una heladería ahí de un argentino que justamente le hace el helado a él y le mandaba el helado y las empanadas, que era lo que más le gustaba. Así que me enteré de todo un poco. Fanático. Flor, y la otra famosa que también fue bendecida por el Papa es Wanda Nara, que contó que le puso a Francesca, a su hija, por el Papa Francisco, que ella estaba atravesando un embarazo de riesgo y que sintió que todo mejoró después de ese encuentro con el Papa. Sí, qué hermoso, qué hermoso. La verdad que te quiero agradecer muchas gracias esta a visita, ustedes. compañera del canal. ¿Hoy qué tenemos hoy? Hoy tenemos de todo en el programa, así que igual, en realidad, hoy creo que va a salir un especial de... hoy va a continuar seguramente. seguramente. Así no va a que haber cocina. hoy grabamos, pero bueno, va a salir en otro momento, porque hoy tenemos el especial. Todo el canal va a estar con el especial del Papa. Sí, pero muchísimas gracias, Jimé. Un placer tenerte. Te Espero quiero, que la próxima sea para hablar de la cocina y de otras cosas, pero quería escuchar tu testimonio porque fue hermoso ese encuentro también. Gracias. Gracias. A ustedes. Jimena Monteverde. Ahora continuamos. Tenemos a Taina Ferreira, que es la hija de Anamá, para hablar por Zoom, que ella es especialista en protocolo. Hola Taina, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola Florencia, hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo Taina. a todos ahí en el piso. ¿Cómo estás? Bueno, te llamo porque la verdad que quiero saber, vos sos experta en protocolo y quería que me cuentes un poco cómo va a ser toda la ceremonia de despedida del Papa Francisco, porque sé que él pidió cosas puntuales. Sí, exactamente. Bueno, justamente ahora el Vaticano entra en un periodo de 9 días de luto, donde se van a ir celebrando distintas misas y ceremonias en honor al Papa. Se llama los novendiales. Antes, ¿no? Es un periodo que se da previo a lo que es, bueno, como conocemos, al cónclave. Después, ese proceso donde los cardenales eligen al nuevo Papa. Pero como vos bien decías, Flor, hubo distintos cambios que realizó el Papa Francisco el año pasado con respecto al protocolo funerario papal. Esto que comentábamos, por ejemplo, el ataúd, en el cual él va a estar, va a ser más simple y ecológico. Es un ataúd que generalmente los papas serán enterrados en 3 tipos de ataúdes, que es ciprés, plomo y roble. Y en este caso el Papa decidió que sea únicamente el de ciprés y el de roble, bueno, que va en su línea del cuidado ambiental. La ceremonia litúrgica pidió que sea con menos jefes de Estado, más enfocado en lo espiritual y no tanto en lo diplomático. Que bueno, vamos eso a ir viéndolo en los próximos días a medida que los distintos jefes de Estado se acerquen, ¿no? a despedirlo.
su cuerpo va a estar expuesto en la Basílica de San Pedro, donde ahí casi, bueno, todos los fieles y todos los que deseen despedirse van a poder acercarse, pero él pidió que sea enterrado en la Basílica Santa María de la Mayor en Roma, Sí, y como un también pedido pidió, especial de él. también creo que hay un detalle que después que quiero que me lo expliques, ahora tengo que hacer unos PNTs, que tiene que ver con el tema de que lo ponían a él como en altura, pero no me lo contestes ahora. ¿Me esperás un segundito, Taina? Sí, por supuesto. Dale, estamos hablando con la hija de Namá, para la gente que no sabe, Taina Ferreira. Ay, tenemos que vender, decime cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en ese día tan triste para los argentinos. Una tarde bien de otoño, 19,6 de temperatura, la térmica 20 grados. En los profesionales estábamos hablando con Taina, quedó una pregunta pendiente, Taina, que tenía que ver con la tarima que supuestamente iban a poner el ataúd del Papa Francisco, que él pidió que no tenerla. En la Basílica de San Pedro, cuando vaya a estar, que todo el mundo se va a despedir, ¿a esa te haces referencia? Sí. Claro, pero que eso es algo que se usa protocolarmente, que se utiliza, que esté como en altura, ¿por qué motivo? La altura generalmente es más que nada para que todos puedan verlo, despedirlo. Es decir, es como que se da una procesión donde las personas van haciendo una fila, pero no es una fila en línea tradicional, ¿no? Es como uno va avanzando a distintos turnos para poder acercarse lo más que se pueda para poder verlo. Justamente él pidió, a diferencia de otros papas anteriores, que no evitar ciertos elementos tradicionales como la tiara papal, si la pueden, cuando en muchos eventos se los ha visto a distintos pontífices con esa tiara, o el pallium, para justamente subrayar. No sé subrayar. cuál es la tiara papal. Bueno, para describirla no quiero utilizar adjetivos que no correspondan, pero que parece un cono, la alta esa. Una alta, sí, bastante, claro. bueno, él generalmente tiene una forma de ser de evitar las ostentaciones, Claro. para que se centre más en su trabajo pastoral y no tan monárquico, por decirlo de alguna manera. Por eso va a ser unas características que vamos a ver dentro de estas ceremonias, particularmente de luto. Y el tema de los mandatarios, que vos dijiste que pusieron como un número menor a lo que es habitualmente, ¿cuánto es el número en general? ¿Le invitan a todos? Generalmente todos los jefes de Estado, mandatarios, bueno, representantes de gobierno envían tanto o el jefe de Estado o envían a alguien, pero en estas situaciones suelen ir los jefes de Estado, generalmente en su mayoría, todos, pero puede pasar en este caso por algún tipo de pedido que vayan de ciertos países. Vamos a verlo, eso siempre se termina desenvolviendo en el minuto a minuto. Vamos a poder ver cómo van a ir ingresando, van a poder despedirse también. A nivel vestimenta vamos a poder ver generalmente los hombres de traje como un azul oscuro o negro, camisa blanca y corbata negra. Sí. En el caso de las mujeres, una vestimenta como cuando vieron muchas audiencias privadas que se han visto a lo largo del tiempo en las imágenes donde se ven a las mujeres vestidas de negro. Es el color también en este tipo de situación. ¿Y mantilla sí o mantilla no? Porque viste que eso estaba en duda, si la mujer se debe cubrir la cabeza o no. La mantilla es opcional. Es decir, se puede utilizar como no. Hay mujeres que tal vez lo utilicen, otras que no. Vamos a poder verlo también a lo largo de estos días. Generalmente es cubiertas, bueno, toda la parte de hombros, vestidos o polleras por debajo de la rodilla, medias negras translúcidas, zapatos cerrados. Es decir, sumamente sobrio base a esta situación. Generalmente se puede ver accesorios de perlas que se utilizan mucho en situaciones de funerales. Y también ciertas mujeres en el mundo tienen el privilegio de blanco, que son ciertas reinas, pero para esta situación van a utilizar negro porque es el color acorde al funeral. Gracias, Taina. Te agradezco un placer, la comunicación. Bueno, Taina muchas Ferreira gracias y por supuesto
vamos a tener pronto lo que es el cónclave, que ya es un periodo de elección del nuevo Papa, donde ahí ya son varios días de elección, que la gente está pendiente de afuera de la Capilla Sixtina, el humo negro o blanco, que es lo que determina el negro que no se eligió el Papa y el blanco que hay un nuevo Papa. Claro, el famoso Si Habemus Papa que hemos escuchado con Francisco. Gracias, Tai. Un placer, gracias. Un beso enorme. Es interesante, ¿no? Porque la verdad que cuenta cosas. El luto acá, creo que Buenos Aires, Argentina, son 7 días de luto. Sí. Allá son 9, acá son 7 días de luto. Vamos a ver qué mandatarios. Bueno, Javier Milei ya suspendió su agenda política y viaja mañana al Vaticano para despedir al Papa. También otra de las personas que participó de la misa criolla fue Patricia Sosa y me gustaría que compartamos lo que decía, primero cantando y después lo que decía. Mira. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, inmensa gloria, en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey Celestial. Ay, qué fuerte eso. Me acuerdo que Patricia contaba que antes de cantar tenía como algo en la garganta, que estaba entre congoja y llanto. Y dice, cuando tenés congoja no podés cantar porque no te sale la voz. Y dice que ahí como que la invadió el Espíritu Santo, no sabe qué energía divina, y que le salía la voz, que es una cosa descomunal. Otra de las personas que también visitaron y hace muy poco al Papa Francisco fue María Belén Ludueña, que tengo en comunicación. Hola María Belén, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola también a todo el equipo, a Steffi. Estoy viendo la gran cobertura que están haciendo en el programa. Bueno, muchas gracias. Me imagino que estarás conmovida. Sos una persona extremadamente creyente y quiero que me cuentes tu experiencia, todo lo que viviste en este último viaje junto al Papa. Bueno, fui con motivo de la canonización de Mamá Antula. Fue el 11 de febrero del año pasado. Te digo, Flor, que me conmovió mucho ya haber visto un Papa en silla de ruedas. Claro. Estábamos todos a la expectativa ahí en la Basílica de San Pedro, en la misa, donde le había tocado también al presidente Javier Milei hacer su visita oficial. Así que yo lo acompañé a Jorge, porque Jorge, al ser el jefe de gobierno, Mamá Antula había recorrido a pie la ciudad de Buenos Aires hasta Santiago del Estero y por eso también estaba el gobernador de Santiago del Estero. Ese era el motivo por el cual me había tocado estar y la verdad, Flor, ¿qué te puedo decir? Para una persona que vos dijiste de fe es un momento sumamente especial, sobre todo porque tuve la posibilidad después de conocer en Santa Marta al verdadero Francisco, ¿no? Uno cuando por ahí va a visitar al Papa cree que hay mucha seguridad o hay mucha gente y me acuerdo que me llamó la atención que llegué como una especie de mostrador donde había ciertos recepcionistas y a pocos metros ya lo tenías a Francisco sentadito en una habitación muy chiquita, muy humilde, y él esperando tener una reunión con nosotros. Así que sí, la verdad que fue algo que lógicamente me marcó mi memoria, mi corazón, y que me dejó un mensaje también muy especial. Claro, porque aparte de eso que describís es lo que lo marcaba al Papa, ¿no? Esta cosa de la humildad, ¿no? Sin tanta opulencia, sin tanta... Como que uno se imagina, viste, a veces el Vaticano y se imagina todas cosas doradas y mármol, y acá, y lo que vos estás describiendo era una cosa totalmente de austeridad absoluta, ¿no? Sí,
Sí, él de hecho me había contado, porque yo me acuerdo que en ese momento de confianza, también de muchos nervios, ¿viste? Porque te encontrás con él, yo me acuerdo que me largo a llorar porque me impactó haberlo visto. Era un tipo, era un hombre muy cercano, y me dice, yo duermo en una habitación como esta, y te digo que la habitación, no les miento, era de 3x3, era algo muy chiquito. Me dice, no, a mí me gusta compartir con todos, no tener ningún tipo de privilegio. Sabemos también que el Papa Francisco está muy vinculado y sobre todo estuvo vinculado hasta hace muy poco tiempo con los curavilleros acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo estuve hace poco en el barrio 31 y el padre Nacho me decía que él había llamado directamente a Francisco, que no estaba bien de salud y le había pedido unas reformas en el barrio 31. Él dijo, esto se hace. Es decir, que siempre bregó por una iglesia abierta para todos, sobre todo para los más vulnerables, para los más humildes, y creo que en este tiempo de 12 años de papado lo logró. Claro. Belu, y ese famoso mensaje que, no sé si lo puedes compartir, pero sí. Ok, ¿cuál era? En ese momento yo me acuerdo que estábamos en Roma, no me voy a hacer la tonta, estábamos en Roma y estábamos recibiendo algunas críticas, porque esto de cuando vos estás en determinados lugares, recién llegaba Jorge a ser jefe de gobierno, y la gente suele criticar lo que haces y lo que no haces. Entonces yo le pregunté desde qué lugar me tenía que parar, porque me dolía que estábamos ahí, yo estaba disfrutando de conocer al sumo pontífice, y me acuerdo que le digo, estoy como, claro, recibiendo críticas, me acuerdo que en las redes sociales, vos estabas en el programa y me pasaba eso, y él me dijo, a ver, es lo que es. Me dijo esa frase, es lo que es y lo que vos hagas con tu corazón no te lo vas a reprochar. Porque era una cosa como de, che, ¿cómo hago? Estoy acá, lo estoy pasando bien, pero por otro lado entiendo que la gente esté enojada. Y bueno, y es un poco el mensaje que después fui tomando y con el correr del tiempo de hacer lo que realmente uno siente, ¿no? O sea, como diciendo, yo estoy acá, él estaba ahí y también le ha pasado recibir críticas, porque sabemos también que fue un papa que algunas personas hoy lo están recordando bien y otros tal vez tuvieron algunas diferencias, incluso el presidente Javier Milei dijo, a pesar de nuestras diferencias. Entonces él estaba como muy acostumbrado a eso, ¿no? A tener que de alguna manera lidiar con la crítica. Por ahí al principio, ¿se acuerdan que cuando arrancó él, que era el cuervo, el papa de todos, el de San Lorenzo, y después, a medida que fue pasando el tiempo, la gente suele ser un poco dura. Entonces me dio ese consejo que obviamente lo llevo y digo, bueno, si él lo dijo, que era el Papa Francisco el hombre más importante del mundo, ¿qué le queda a los demás? Imagínate, la verdad que te quiero agradecer esta comunicación, Belén, es un placer siempre hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias para todos, un beso enorme, gracias. Gracias, hablábamos con Belén Ludueña. Es lindo, la verdad, que cuenten un poco de sus experiencias y lo que decía y mencionaba de los curas villeros. Bueno, el arzobispo de Buenos Aires era uno de ellos. Sí, hay una información oficial del Vaticano confirmando de qué murió el Papa. No fue una complicación respiratoria, sino que sufrió un derrame cerebral. Por eso fue una cosa tan vertiginosa también, ¿no? Porque no es que volvió a complicarse, él estaba, inclusive en su recorrida estuvo sin oxígeno, porque a veces le dan oxígeno para que estuviera mejor oxigenado el cuerpo, valga la redundancia, y ya no estaba utilizando eso, pero acá se complicó, hubo un derrame cerebral y así fue que terminó falleciendo, ¿no? Había dudas con eso porque estaban diciendo que se levantó 7:30, que se descompuso, por eso está bueno que lo comuniquen oficialmente. Claro, porque supuestamente dicen que continuaba que dormido, ¿no? Claro. Sí, acá no especifica cómo fue, dónde estaba, pero sí que cuál fue la razón de la muerte, ¿no? Ok. Bueno, un día muy triste para nosotros todos, imagino para el mundo entero y sobre todo los de la fe católica. Bueno, hacemos un pequeño corte, ponen la pava, ya volvemos, tenemos en comunicación, vamos a hablar con Maru Botana, otra mujer muy creyente. Me encantaría hablar con ella, ya volvemos después del corte. Los profesionales y tenemos en comunicación a la señora Maru Botana. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, Maru. ¿Estás cocinando? ¿Dónde estás? Estoy a punto de hacer mi streaming hoy a las 6 de la tarde, así que estoy preparando todo. Ah, perfecto. Bueno, contame tu experiencia con el Papa. Sé que sos una persona extremada. Uy, se cayó otra vez. ¿Qué pasó? Ay, se me acaba de caer el móvil. No, claro, y si no tenemos Papa ahora. Claro, ¿a quién le pedís? pedís? ¿A quién le voy a rezar ahora? Tenemos un tape de Patricia Sosa que habla justamente de lo que sucedía cuando estuvo en la misa criolla. Mira. Yo fui
Ay, por favor, qué Ay, qué fuerte. qué hermoso relato. Sí. Interesante Sistime, ¿no? Señora Sistime. Claro, pero dando una- aparte, después vimos anteriormente cuando cantaba y después como ella lo cuenta y lo describe de esta manera tan emocionante. Ahora sí tenemos en comunicación a Maru Botana. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Flor? Bien, muy bien. Bueno, quiero que me cuentes tu experiencia con el Papa, cómo fue, ¿sentiste también algo especial cuando lo conociste? Bueno, a mí mi experiencia fue que cuando el Papa fue electo, yo quería ir a verlo, necesitaba esa conexión. A mí me había pasado lo de Facu, mi hijo, que perdí por muerte súbita, y sentía que necesitaba como una conexión de él, contarle, verlo con toda mi familia. Cuando uno pierde un hijo así de la forma que lo perdí yo, vivís como en un estado de alerta, ¿no? Todo el tiempo tenés miedo de que te vuelva a pasar. Yo acababa de tener a mi segunda hija, Inés, después de él, que era bebita, y no sé, necesitaba como esa tranquilidad. No me preguntes por qué, pero me agarró como, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y tenía conexión con algunos sacerdotes, con Jorge Eduardo, que hoy es arzobispo de Luján. Lo había conocido de casualidad también, como que la vida te va conectando y decís, qué loco. Y Jorge Eduardo me dijo, escribile una carta. Escribile una carta, yo se la hago enviar y bueno, y vemos si te recibe. Y le escribí una carta en el memorial, bajo la lluvia, pidiéndole que por favor tenía necesidad de verlo. Y bueno, y me contestó que sí, que fuera. Y me fui con toda la familia, con todos los chicos, muy chiquititos. De hecho, Inés no tenía ni un año. Y fue súper especial. Y de hecho, como que yo no les quería contar a los chicos porque tenía miedo de que al último momento me dijeran que no, porque era como muy, muy insólito. Él acababa de estar electo con un montón de obligaciones. Y fuimos hasta comprar zapatos para los chicos. Y una de las vendedoras de los zapatos de ahí de Roma me dice, no, él es muy simple, pueden ir en patas. Y fue como la anécdota, ¿viste? Los chicos todos vestiditos perfectos. Y cuando ella nos dijo, dijimos, sí, la verdad que sí, es el Papa Francisco, pero bueno, sigue siendo Francisco el de los argentinos. Y cuando fuimos, si bien había todo un protocolo y la guardia, porque primero nos atendió en un salón y le pareció muy chiquito, nos pasó a la biblioteca, fue realmente muy agradable. Él era sentir como que estabas, no sé, hablando con un familiar. Fue realmente muy cálido él, como que nos recibió con mucha alegría, se puso a jugar los autitos con Juan y abajo de la alfombra. Yo a todo esto le había dicho a todos, no me hablen durante la visita del Papa, no quiero un problema, ni un mal, ni nada. Y ellos estaban todos, nos hemos quedado todos como extasiados. Él se puso a jugar con Inés también, le agarraba la mano y jugaba, que ahí tengo una foto. Y después, mi hija más grande... ¿Pudiste hablar lo que querías hablar con él? ¿Qué? ¿Pudiste hablar lo que querías consultarle? Sí, obvio, hablamos con él y él nos dijo que nos quedáramos tranquilos. También nos dijo que era muy impresionante la generosidad que teníamos de haber ido con todos nuestros hijos, que eso hablaba como de mucha generosidad. Y siempre cuenta Bernardo de María, dice, no, a mí el Papa me dijo que estaba bendecido por haber viajado con toda mi familia, porque realmente se quedó como helado cuando nos vio con todos los chicos chiquititos, yo con Inés, viste, Ahí la estamos viendo mamadera. imágenes, mientras vos hablás, Maru, ahí vemos la imagen de Inés que es chiquitita y que él le Sí. tiende la mano, es extremadamente tierna. Sí, no sabes lo fascinado que se quedó. Y a su vez nos preguntaba por la Argentina y cómo estaba la Argentina. Y bueno, era como una charla muy, muy humana, muy humana. Le preguntó a los chicos las edades, lo que hacían, lo que les gustaba. Tal es así que mi hija más grande, Luchi, que era re tímida, le dijo, Francisco, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y tipo, todos nos quedamos helados, ¿viste? Y fue como, wow, y ahí se sacó fotos con Luchi, se sacó fotos con todos. Después le dimos un montón de cosas que nos había dado mucha gente para que le bendijamos. Sí. Pero fue un lindo. momento tan Hermoso. único que te Qué juro lindo. que después de que nos fuimos, Sí.
nos quedamos todos como, no sé, como con un halo de algo. Y vos sabés que lo hablé con otras personas y les pasó lo mismo. Era como, che, pará, que era tremenda lo que te daba, no sé. Sí, la energía, Fue tremendo. la energía, me imagino. Así no que sé. la verdad... Había un aura hermosa. distinto y nos quedó, todos nos quedamos impactados con esa visita y hoy, no sabes lo que pasó. La verdad que cuando te pasan esas cosas, viste, te guardás un cariño en el corazón enorme. Claro. Y hoy viste que yo amanezco súper temprano y cuando lo vi, me choqueó, ¿no? Porque sabía que estaba mal, pero bueno, como fue justo el domingo de resurrección, fue como, me dio un shock. Y le cuento a Ine, que hoy tiene 12 años, y me dice, mamá, no lo vas a poder creer, soñé con Francisco que lo volvíamos a ver. Qué hermoso. Y bueno, esas cosas de la vida, ¿no? Realmente un papa que yo creo que se ocupó mucho de la gente, ¿no? Como que realmente le gustaba el contacto humano de las personas, como que él le gustaba esa charla, el estar, la el cercanía, contarte. sí, tal cual. Sí. Te agradezco, Maru, la verdad, esta hermosa anécdota. Ya me tengo que despedir, así que gracias. Gracias por compartirlo Un beso con nuestro enorme, público. éxitos. Chao, chicos. Un beso enorme. Qué lindo, la verdad que primero yo, antes de despedirme, les quiero agradecer a ustedes. Hoy fue un programa totalmente atípico, diferente. Nosotros hacemos un programa de espectáculo que nada tiene que ver con esto, pero no podíamos escapar de la actualidad. Teníamos que hablar de lo que estaba sucediendo, teníamos que exponer nuestro dolor, porque hoy no solo partió un líder de la Iglesia Católica, partió un verdadero apóstol del amor y de la humanidad. Hasta mañana.